mantener nuestra libertad, ¿en qué? En Cristo. Y el domingo pasado tratamos a fondo ese término para tener como el entendimiento general a qué se refiere esa libertad, ¿verdad? Entender que esa libertad en Cristo fue aquella obra redentora de nuestro Señor que nos ha hecho libre de toda condenación, de toda culpa, ¿verdad? Que esto nos da el derecho a decir, soy salvo. Jesucristo me hizo salvo, dio su vida por mí y voy a mantenerme con ese regalo, con esa bendición que es por gracia. En este versículo de Gálatas 5:1, no solo está esta parte donde nos habla de firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, sino que en la segunda parte del texto también dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y nos damos cuenta aquí que el apóstol Pablo enseñaba a los Gálatas estas dos verdades importantes. No solo que recordaran y se mantuvieran firmes en esa verdad de la libertad espiritual que ya habían recibido, sino que también les hacía una advertencia, ¿verdad? En esa segunda parte decía que también les advertía respecto a no estar nuevamente en el yugo de esclavitud, ¿verdad? Y entonces hacía referencia a ese término especial. No estéis otra vez sujetos. Cuando dice esa palabra otra vez, está advirtiendo, podemos llegar a caer nuevamente en ese estado de esclavitud. Podemos llegar a perder esa libertad que el Señor nos ha dado y volver a sentirnos esclavos del pecado, de la tentación, de la condenación, de la culpa, porque son cosas que siempre el enemigo estará allí tratando y señalándonos, haciéndonos sentir la carga de la culpa, cuando Cristo está para librarnos de ella, ¿verdad? Y entonces habla de ese yugo de esclavitud. En el idioma hebreo, el término, el yugo, simboliza unos sinónimos que son, significa subyugación o opresión o carga o servidumbre o esclavitud. Es como los sinónimos de ese término yugo de esclavitud, y fue como en ese contexto, en esa podríamos decir, interpretación que fue utilizado ese término allí en la carta de los Gálatas, diciendo el no estar en el yugo de esclavitud era no vuelva a estar subyugado en esto, no vuelva a sentirse oprimido, no vuelva a tomar la carga de la culpa, del pecado, porque si ya le pediste perdón a Dios con todo tu corazón, si ya reconociste esto, desde ese momento, y dice, el Señor nos perdona, nos limpia, nos libra y nos da una nueva oportunidad. Amén. Y entonces él hablaba allí directamente, explicándole a los Gálatas, no estéis nuevamente en ese yugo de esclavitud. También el término esclavitud o yugo también representa cuando literalmente un reino esclavizaba otro reino, una población. Muchas veces el pueblo judío, el pueblo de Israel, estuvo expuesto al yugo de esclavitud por reinos extranjeros,
gobiernos extranjeros, ¿verdad? Los romanos, los sirios. ¿Cuántos de esos imperios llegaban y esclavizaban a otro pueblo menor que ellos? A unos hasta los llevaban esclavos a aquellos lugares, como encontramos en la vida de Daniel, cuando fue el pueblo de Dios esclavizado y llevado a otros lugares, cuando fue llevado a Babilonia. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel bajo el yugo de esclavitud de los egipcios? Hasta que el Señor les liberó y les sacó con mano poderosa. Entonces, también significa esto, aquel poder y aquella autoridad que un reino extranjero puede tomar sobre otro. Pero también ese término yugo, en un contexto diferente, puede significar otra cosa. Y quiero como dar esta introducción de conocer los diferentes significados que vamos a encontrar en la Biblia cuando encontramos el término yugo, porque no siempre va a tener el mismo significado, ¿verdad? Va a depender del contexto donde ese término se utiliza. Entonces, no lo podemos interpretar de una misma manera todas las veces que nos encontremos ese término en la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar ¿qué? El contexto en el que está siendo escrito. Por eso también quiero que miremos en el Evangelio de Mateo, encontramos uno de estos ejemplos de la utilización del término que es yugo. Mateo capítulo 11, el versículo 29 y 30. Mire lo que dice aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién está hablando allí en ese contexto? Jesús, ¿verdad? Y está allí en medio de una palabra que como título allí en el Evangelio dice, venid a mí y descansad. Entonces allí ese término yugo cambia totalmente su connotación y significado de esclavitud, de opresión, de carga, y se convierte en un significado de el estar apegado, estar bajo de, estar en protección, en ayuda. ¿Ve? Por eso lo importante de poder diferenciar cada vez que encontremos ese término en la palabra, el saber interpretar la palabra dentro de ese contexto en el que es dada. Aquí entonces el significado que toma este concepto es puede ser sinónimo de yugo, de disciplina para seguir una indicación precisa, de guía. Estar bajo el yugo fácil de Jesús es dejarnos guiar por Él, dejarnos conducir por Él, seguir su ejemplo, ¿verdad? También puede ser un sinónimo de unión para una tarea específica bajo esa dirección y protección de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Y por eso el término que se le añade aquí a yugo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Mirando estas dos interpretaciones, tanto de Gálatas como de Mateo, entonces encontramos esta diferencia de significado a lo que es el término yugo.
si hablamos figurativa o literalmente, el yugo en sí dice que es un instrumento, algunos hechos en madera y otros en hierro, y era utilizado para la labor de la siembra, para arar y preparar grandes terrenos para hacer una siembra correcta de una semilla en especial. Hoy en día, en nuestra modernidad, ya el ver un yugo, creo que nos toca ir a un museo, ¿no? Ahora hay tantas herramientas, maquinarias, y a través de la historia todo se va evolucionando, y ya hay grandes maquinarias, tractores y cosas que hacen aquella tarea que antiguamente allá en el pueblo de Israel y los pueblos antiguos tenían que utilizar aquellas bestias conocidas como bueyes, que tenían fuerza, que eran esas máquinas especiales por su fuerza, pero tenían que instruirlas, y mediante este aparato, mediante este implemento del yugo, poder unir las fuerzas de aquellos, por lo general eran 2 bueyes, unirlos mediante ese instrumento para que ellos unidos hicieran fuerza, pero además para que coordinaran ese trabajo y fueran en una misma dirección. Si no hubiese ese elemento, entonces el uno corría para un lado y el otro para el otro. ¿Habría un qué? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Un yugo desigual. Pero cuando es ese yugo correcto, el igual, el que une fuerzas, entonces se elaboraba aquella tarea especial y se hacía como bien, correctamente, ¿verdad? Entonces era utilizada para unir fuerzas, para hacer una tarea en especial, para seguir una guía, una disciplina y poder alcanzar el objetivo propuesto. Entonces estaríamos hablando, como les decía ahorita, de esos 2 significados. Uno que en Gálatas representa esclavitud, está representando un yugo, en ese caso es aquel que esclaviza, que limita, que afecta, que hace daño. Mientras que en el otro contexto está representando la obediencia y unión bajo una causa justa. Hasta allí podemos comprendernos. Amén. Dice también, en 2 de Corintios encontramos otro concepto de este yugo. Miremos también qué nos muestra allí en esa parte. 2 de Corintios, capítulo 6. En 2 de Corintios, capítulo 6, nos habla desde el versículo 14. Mire cómo habla allí. Dice, no os unáis, ¿qué dice? En yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia, qué acuerdo Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y entonces encontramos aquí en Corintios otra enseñanza muy hermosa para nuestra vida.
Y aunque toma ese concepto de yugo, da la especificación de algo preciso y habla de esas especies de asociaciones, hace referencia a la unión de dos personas que no comparten la misma fe. Y principalmente en esa unión espiritual que es el matrimonio. Qué difícil que es cuando nos casamos con una persona que cree totalmente diferente a lo que yo creo, que sigue o ama y anhela diferente las cosas que uno anhela. Qué difícil ponerse de acuerdo en todas las decisiones y cosas que como pareja para formar un hogar deben de tomar. ¿Creen que se presentan dificultades? Claro que sí. Se presentan muchas dificultades. Y aquí el apóstol Pablo estaba mirando esa situación en la iglesia entre los corintios. Allá en esa iglesia de Corinto miraba la población y cuántos casos quizás veía. Y entonces les llevaba a la reflexión y les daba esa enseñanza profunda, especial, diciéndole, no os unáis en yugo desigual. Y empezaba a presentarle, porque qué compañerismo, la justicia con la injusticia. Ahí veríamos entonces figurativamente esos dos grandes bueyes frente a un campo que hay que arar y preparar, pero donde el uno jala para un lado y el otro para el otro. Y entonces se ven casos de familias, parejas con situaciones duras, ¿verdad? Con sufrimiento, donde los hijos terminan siendo las primeras víctimas de esa situación. Y era ese consejo especial. Aún si miramos no solo desde esa parte de como para formar un matrimonio como pareja, aún hay alianzas, amistades, convenios, asociaciones, el hacernos socios con alguien que tenga criterios, inclinaciones y pensamientos contrarios a los que nosotros tenemos. ¿Causa eso problema en el ámbito empresarial? ¿Verdad que sí? Un negocio y donde los dos socios no pueden entenderse ni para lo mínimo, ¿cómo termina ese proyecto que quizás iniciaron con tantas esperanzas? Pues se va a ir al fracaso, ¿sí? En cualquier ámbito donde lo analicemos, vamos a ver que se presentará discordia, se presentarán inconvenientes, habrán situaciones de crisis, habrán conflictos y desorientación. Y principalmente cuando una de esas partes es un hijo de Dios y otro no tiene a Dios como esa directriz a seguir. Y entonces allí nos está hablando de esa otra clase de yugo, donde hace referencia específica y dice un yugo desigual. Cuidarnos es el consejo de la palabra, no solo del apóstol, sino que quedó allí escrito para nosotros. Analicemos en esa decisión que yo diría es la más importante de toda la vida cuando elegimos una pareja. Llevemos primero a esa pareja a conocer también del amor de Dios. Hablemos y compartamos esos ideales, esos principios, y que aquella persona a la que yo amo, con la que me estoy entendiendo, pueda también comprender mis principios y yo pueda, con mi ejemplo, con mi amor, con la enseñanza de lo que he recibido, contagiarle, enseñarle, ¿verdad? Llevar también a esa persona a los pies del Señor. Y muchos han vivido también esa experiencia. Siendo cristianos, conocen a alguien que no lo es, pero
lo acercan, ¿verdad? Hay parejas lindas acá, creo que el caso de allí la princesa y cómo él pudo conocer de Dios y ahora están allí juntos, amando, sirviendo a Dios, porque Dios lo hace, amén. Porque cuando en nuestro corazón hay el deseo de agradar a Dios, Él nos ayuda y Él nos mostrará la manera y la forma. Pero debemos estar dispuestos a esa sujeción de obediencia a la palabra, porque si Él no lo pide no es para mal, no es porque quiera dañar mis planes, no es porque Él quiera, no, Él quiere darnos gusto. La palabra también dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. No es del corazón de otro, no el de la mamá, ni el de los hermanos, ni el de la familia, no, de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? ¿Cuáles son tus sueños, tus deseos? Encaminémoslos en las manos de Dios. Y entonces Él nos ayudará a hacerlo de la manera correcta. Sumará lo que falte y quitará aquello que sobre. Pero nos dará una respuesta en la cual vamos a sentir paz, vamos a sentir seguridad, vamos a sentir tranquilidad. Amén. Pero volviendo entonces de nuevo a nuestro versículo lema de Gálatas, Pablo allí enseñaba explícitamente de aquel yugo de esclavitud y alertaba, diría yo, con mucha autoridad, decía, no estéis otra vez en el yugo de esclavitud. Mire entonces, el domingo pasado leímos estos versículos, pero quiero que los retomemos, porque allí él daba como un ejemplo de qué manera, estando ya libres en la libertad de Cristo, podemos volver a caer en el ¿qué? Yugo de esclavitud. Versículo 2 y 3 dice, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El miércoles el pastor dio una enseñanza y dio más o menos la explicación, de lo que era esta costumbre de circuncidar. Pero en el contexto del pueblo de Dios, esta costumbre que podíamos decir era parte de aquellas leyes sanitarias que el pueblo manejaba para el cuidado de su propia salud, porque es una costumbre que mirándola tanto médicamente, científicamente, bueno, en todos estos aspectos del bien de la salud, pues es una costumbre sana. Y cada vez que se ha conocido más, muchos niños ya desde que nacen, el médico recomienda esa parte porque es algo que va a ser beneficioso para el organismo. Pero en este contexto lo manejaban dentro de un ritual espiritual, donde ellos, aquel acto que debía ser parte de aquellas leyes sanitarias de salud, la tomaban como una costumbre o una representación espiritual. ¿En qué sentido? Pensando que el solo hecho de circuncidarse, entonces ya era salvo. Y en otras palabras, llegaban a la posición de decir, no necesito a Cristo, porque ya soy circuncidado, reemplazando algo que era simplemente una costumbre y a ver cómo la palabra allí sería una tradición, reemplazándola como base espiritual de su vida y no necesitar más. Algunos llegaban a condenar a otros por el hecho de que no se circuncidaban, olvidando que antes de
esa acción o cualquier otra acción que fuera de ritualismo, que fuera de costumbres aprendidas, cualquier esa, por encima de eso estaba la obra redentora de Cristo. Y eso era lo que Pablo quería allí explicarles y hacerle ver. Y les decía, de nada va a aprovechar el circuncidarse, dice, digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo, porque querían poner en grado de más importancia esa acción, ese ritual, que la obra redentora de Cristo. ¿Me doy a entender allí? Cambiaban el significado de las cosas. Y por eso también les decía, porque si te desligáis de Cristo, si no le dan la importancia que es Cristo el que nos hace libre de la condenación, no era el hecho de circuncidarse o no hacerlo, sino que era Jesucristo por su obra redentora. Si se desligaban de eso, entonces dice, de nada va a servir que se circuncide o haga esto o haga aquello o cumpla. Aún llegaba a decirles, si piensan que es por ese hecho, están obligados a cumplir el resto de la ley. Y la ley era muchos más pasos, muchas más cosas que solamente practicar una circuncisión. Amén. Reemplazando o queriendo ser libres de la condenación a través de sus propios medios. Creyendo, cumplo con esto, cumplo con lo otro, pero menosprecio lo que Cristo vino a hacer. Ningún hombre fue capaz, ni ha sido capaz, ni será capaz de cumplir una ley, la ley a cabalidad. De decir, puedo salvarme sin tener en cuenta la gracia salvadora de Cristo. Nadie puede salvarse por sus fuerzas. Y entonces él los retaba y les decía, si quieren por ese camino, entonces deben de cumplir toda la ley. Y esa ley que piensan que es la tabla de salvación, terminará la misma ley que condenándoles, porque no podrían cumplirla. Porque fue Jesucristo precisamente el que vino a cumplir ¿qué? Toda la ley por nosotros. Vino a pagar el precio por nosotros, entendiendo que nuestra humanidad era limitada, que humanamente no podíamos llegar a presentarnos ante el Padre, porque el mundo ya estaba bajo condenación y solo Él podía hacerlo, y es a través de Él que podemos ser libres de condenación. Versículo 4 al 6 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Amén. Explicando allí entonces lo que es el yugo de legalismo. Hay religiones que quieren vivir simplemente a partir de legalismos. ¿A qué le llamamos legalismos? Costumbres así, como en ese tiempo, pero hoy en día por comida, que usted no coma cierto producto o cierta carne, no tome ciertas cosas, que guarde tal día y ese día no haga esto ni aquello ni lo otro, que usted se vista de X o Y manera, que usted, y cosas que se van volviendo cosas rudimentarias de ritualismos vanos,
que no son los que van ni a cambiar la condición del alma, ni a restaurar aquello que se haya malogrado, ni a llevarnos a esa comunión con el Espíritu Santo que realmente cambia y renueva la vida de aquel que llega a Cristo. Y por eso la palabra también con certeza dice, porque todo el que esté en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. No son rituales, costumbres, alimentos, cosas que nos van a ayudar a cambiar, ni a llevarnos a esa conexión con Cristo. Es aquella disposición de nuestro corazón, de nuestro espíritu, aquella fórmula mágica, especial, única, que dice que el que se arrepiente de sus pecados y confiesa a Cristo como su Salvador, que dice, será salvo. ¿Ve? Y a partir de esa tarea, de esa confesión, de ese recibir a Cristo como nuestro Salvador, empieza ese proceso renovador en nuestra alma, que lo hace ¿quién? El Espíritu Santo, donde la transformación va de lo interior a lo exterior, ¿sí? Y entonces vamos a ver cambios, claro que sí, donde vamos a dejar de consumir cosas que nos van a dañar, porque también la Biblia habla de ciertos parámetros, cosas, dice de nada aprovecha el vino, que acá en ese contexto era el medio de alcoholizarse. Entonces hoy, ¿qué diríamos? Las bebidas alcohólicas, los vicios, cigarrillos, drogas, cosas que dañan el cuerpo, ¿verdad? Que ningún beneficio van a traer, o costumbres de perversión, dejar llevar nuestra mente a lo perverso, a lo malo, a lo que la Biblia nos está enseñando que no es sano, que psicológica y emocionalmente trastornan la mente humana, los lleva a instintos aún, y perdonen el término, instintos animales, donde se pierde toda sensibilidad y respeto por el otro. Aquello a lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice no, tiene una razón especial y nunca será para mal nuestro, para mal de la humanidad. Todo lo que Dios determina es para bien. ¿Cuántos lo creen? Usted escudriñe algo, a ver si usted va a encontrar algo que diga, no, pero ¿por qué Dios le dice a eso no, si eso sí es bueno? No, si usted lo escudriña con toda honestidad, usted se va a dar cuenta que por algo el Señor nos pone allí ese semáforo en rojo, porque son cosas que finalmente no van a ser de bendición. Como ahora hace 8 días hablábamos, la palabra lo enseña, dice, todo me es lícito, podemos hacer lo que nos provoque, podemos probar aquí, allá, acullá, podemos hacer lo que queramos, pero ¿será que todo nos conviene? Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Ve? Y ese es el análisis que como hijos de Dios cada día debemos aprender. Versículos 7 y 9. Dice al 9, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Los corintios iban allí, iban caminando bien, decía, vosotros ibais bien, corrían bien la carrera, estaban consagrados, estaban en el lugar correcto, en la posición correcta, con las actitudes de un hijo de Dios. ¿Qué los estorbó? ¿Y qué nos está mostrando esto? Podemos estar aquí, podemos conocer de Dios, podemos tener ya de la palabra, pero pueden llegar cosas a estorbar nuestra carrera espiritual.
a estorbar y a dañar nuestra intimidad con Dios, nuestro deseo de buscar cada día en obediencia la santidad para nuestro ser, en todos nuestros hechos. Pueden llegar cosas aún dentro de la misma iglesia, donde otra persona pueda llegar a ser tropiezo para mi vida. Y allí Pablo encontraba esto dentro de los corintios y decía allí con autoridad: esa persuasión, eso que les está estorbando para no obedecer a la verdad, no procede de Dios. Cuando alguien o alguna circunstancia me lleva a menguar mi vida espiritual, tengo que replantearme. ¿Hasta qué punto esto me sirve o no me sirve? Esta unión que estoy haciendo, ¿está siendo de bendición para mí o me va a llevar al mal? ¿Estoy yo en la posición de ser buena influencia para el otro y ayudarlo antes y levantarlo y llevarlo conmigo? ¿O esta influencia va a terminar sacándome del camino del Señor? Todo ese cuestionamiento es importante que no lo hagamos. Y como les decía ahora, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra área espiritual, en nuestra área familiar, en nuestra área emocional, en cada una de esas áreas debemos examinar qué cosas realmente son de bendición, me sirve y puedo estar firme y marchando conforme la palabra de Dios, o en qué cosas me están llevando a el peligro de volver a estar ¿en qué? En yugo de esclavitud. Dice el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Y aquí la levadura es sinónimo, aunque es un elemento que se utiliza en el contexto de la panadería, de la elaboración de todos esos elementos con harinas, y la levadura dice que es aquel condimento que hace que la harina pueda crecer, ¿no? Da como un crecimiento. Pero la levadura da un crecimiento, podríamos decir, un crecimiento falso. Y entonces vamos a una panadería y vemos un pan bien gordo, barrigón, bueno, sabroso. Y usted se lleva, deme ese que es el más grande. Pero llega y lo parte y por la mitad estaba el hueco, levadura. ¿Ve? Una apariencia, pero realmente estaba el vacío allá adentro. Y por eso aquí utiliza Pablo ese término de la levadura, diciendo un poco de levadura va a leudar toda la masa. Aquellas cositas que vemos como chiquitica, insignificante, pero eso no tiene nada de malo. ¿Hasta qué punto ese poquito de levadura me va a llevar al falso crecimiento, a la falsedad de un desarrollo, de una madurez espiritual? ¿Ve? El pan sin levadura, si ustedes han tenido la oportunidad de consumirlo, dice, es un pan que ¿qué? Pesado, ¿verdad? Pesado, saboroso, por donde usted lo parta allí va a encontrar lo que espera. Pan sin levadura. Y qué bonito que el Señor nos habla a través de tantos ejemplos y tantas cosas que nosotros en nuestras vivencias podemos entender. Eso es otra de las características hermosas de la palabra, los diferentes modelos de mensajes con que fue escrita y dada, que puede llegar a cualquier estrato, a cualquier nivel intelectual. Desde el más sabio puede entenderla, como aquel que quizás no sea, de pronto no haya certificados de carreras profesionales, pero usted va a poder entender
esa palabra. Y esa es el función también, la función de la palabra, que para todos pueda llegar y todos podamos entenderla. Y cuando nos hablan así, con comparaciones, mucho más fácil vamos a entender, ¿sí? Que era el estilo de Jesús. Por eso él hablaba en tantas parábolas, porque tomaba de aquello que estaba relacionado con el pueblo, a lo que ellos estaban acostumbrados, para que entendieran y pudieran de esa manera figurativa entender una verdad espiritual. Eso es el objetivo de las parábolas. Por eso hay personas que no creyentes, o personas que cuestionan la escritura y dicen, no, ese libro está lleno de hipérboles, de metáforas, de anécdotas. No, el nombre es parábolas, pero son enseñanzas figurativas, simbólicas, que esconden una verdad espiritual. ¿A cuántos no nos enseña la parábola del hijo pródigo? Y podríamos decir, esa parábola del hijo pródigo la podemos aplicar y comparar a lo que hoy estamos tratando. ¿Quién era el hijo pródigo? Era el hijo del dueño, del amo. Todo lo tenía, todo lo que quería, el amor y la protección de un padre, su hogar, su casa, sus posesiones. ¿Qué le faltaba? Estaba en esa libertad de ser el hijo del dueño y no la valoró, y no le dio el sentido, no valoró todos aquellos privilegios que tenía y prefirió de una manera errónea pedir su herencia, cuando a una herencia tenemos derecho es después de ¿qué? De que el padre o aquel que nos ha de heredar fallece. Ahí tenemos derecho a una herencia, no antes. O sea, rompió con todos los estamentos, con todos los lineamientos que debía de cumplir. Y volvió a caer, volvió a estar de nuevo en el yugo de esclavitud, donde se fue y quizás un tiempo fue sabroso, gozó, estuvo feliz y diría, aquí estoy mejor que en la casa de mi padre, pero esos gozos fuera de la protección del Padre son pasajeros. Esos pasan, esos gozos que nos llegan del momento, de la pachanga, de la borrachera, de estar en esto o en aquello, eso pasa, ese gozo pasajero pasa, se desvanece. Y solo queda después el vacío, la tristeza, la pérdida. Y donde usted dice, otra vez la embarré. ¿Para qué hice esto? ¿Por qué permití tal cosa? Porque eso es lo que el mundo ofrece. ¿Sí? Aparentemente algo bonito, pero luego se vuelven esos lazos que de nuevo nos encadenan y nos quitan, arrancan de nuestra vida el gozo de la salvación. Amén. Entonces, no podemos ser engañados con una levadura que significaría falsas doctrinas, enseñanzas distorsionadas de lo que la palabra nos ha dado, falsos maestros donde distorsionan la verdad y la interpretación de las escrituras, ¿sí? Dañando aquello objetivo, especial y espiritual con la que fue dada. A esas personas que hacen eso les llegará su castigo. Y allí el versículo 10 el versículo 10 dice: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Aquellos que quieren
dañar nuestra fe, que quieren llevarnos equivocadamente, ellos darán cuenta a Dios. Pero dice que Dios confía en nosotros, confía en nuestra madurez, confía en nuestra sensatez. ¿Qué más queremos? ¿Cuántas veces el Señor tiene que permitir cosas duras en nuestra vida porque somos a veces testarudos y seguimos necios por un camino equivocado? Y a veces el Señor tiene que poner un alto por amor a nosotros. Aquel hijo pródigo tuvo que entender y valorar todo lo que había perdido. Y se arrepintió de tal manera que dijo: voy a volver a donde mi padre, y así me trate como uno de sus peones, no me importa, voy a estar mejor de lo que estoy aquí. Y entonces entró en razón y volvió al padre. ¿Y qué hizo el padre? Recibirlo con los brazos abiertos. Amén. Ha llegado algún momento en sentirnos nuevamente bajo ese yugo de esclavitud, bajo ese yugo de culpa, de tristeza, de dolor, no, vamos a ser libres de eso. Volvamos al Padre, porque el Padre siempre estará con los brazos abiertos para recibirnos. Como aquel padre abrazó a su hijo, le dio nuevas vestiduras y puso un anillo simbolizando una restauración nuevamente al lugar de hijo. Eso hace el Señor. Y es lo que la palabra hoy nos recuerda. No podemos volver a estar bajo el yugo de esclavitud. Conservémonos, mantengámonos en esta libertad que Cristo nos ha dado. Cada día que pase, cada mes de este año, cualquier circunstancia que pueda llegar, estemos preparados. Amén. Y aprendamos cada día, busquemos esa guía del Señor y así de esa manera también vamos a ayudar a aquellos que nos rodean. Van a ver nuestro ejemplo, van a ver nuestro avance y van a ser bendecidos por la determinación que cada uno de nosotros tomemos. Amén. ¿Le podemos dar gracias al Señor? Démosle ese aplauso al Padre Celestial. Y quiero terminar, aunque leamos allí en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7 y 8. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A esto nos llama la palabra. Retomemos nuevamente. Sigamos buscando esa presencia de Dios cada día en nuestra vida. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a cada uno de nosotros. Solo tú conoces cada corazón, cada persona aquí presente, cada persona que está allí en las redes. Solo tú conoces la necesidad de cada uno. Sabes nuestro estado, Señor. Espíritu Santo, en esa obra tuya maravillosa, toca cada corazón. Dale esa paz, esa tranquilidad de sentir tu perdón y tu amor, que hoy de nuevo estás llamándole como ese padre que ama a su hijo, que estás con los brazos abiertos para consolarnos, para sanarnos y para restaurarnos de nuevo. Poner ese anillo en nuestro dedo, dándonos esa nueva posición
nuevamente esa posición de libertad en ti, Señor. Espíritu Santo, que esta palabra continúe en nuestras vidas y haga esa obra perfecta que solo tú sabes hacer, Padre. Bendice tu iglesia, bendice cada familia aquí representada. Llévanos con bien, que durante esta semana, en nuestros trabajos, en nuestros compromisos, tú estés allí, Señor, guardando tu pueblo. Bendice también a aquellos que hoy necesitan escuchar de este mensaje, de esta palabra, porque estamos en el tiempo de la gracia, porque las puertas están abiertas a la salvación. Gracias, Dios, por tu amor y tu gran misericordia. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de